el video del día de hoy recopilamos una serie de preguntas que hemos recibido de varios estudiantes que están muy cerca de dictar su primera clase. Se las enviamos a la tutora Carolina y ella nos dejó las respuestas. Quédense para ver cuál fue su experiencia durante su primera clase, a quién le tocó darla, todas las cosas agradables y no tan agradables que le pasaron y una serie de consejos que nos deja para que nuestra primera clase sea mucho más sencilla y agradable. La pregunta que está aquí es: ¿cuáles eran tus temores? Ok. Bueno, principalmente era el pensar en preparar mi material, pero ¿y si me preguntan algo que yo no sé? O por ejemplo, ¿y si me trabo al hablar? ¿O me quedo en blanco por los nervios? Esos eran principalmente mis temores. El dejarme llevar por los nervios y que de ahí ¡pum!, no pudiera pasar. La segunda pregunta: ¿cómo los combatiste? Bueno, pues siendo realista, más que nada. Porque aunque no soy una lingüista, sí sé que soy capaz de enseñar lo que puedo hablar ahora. Por ejemplo, empecé a pensar en las cosas básicas que alguien quiere saber, como los saludos, las despedidas y a veces incluso los sonidos básicos como los de las vocales. Por supuesto, debía pensar en que como toda una vida, a pesar de que hay nervios, pues hay que disfrutarlos. Entonces lo vi como una práctica, intenté verlo como un ejercicio por parte de la escuela y sabía que si trababa o tenía miedo, me ayudaba mucho tomar una respiración y utilizar tantito vasito de agua para limpiar la garganta y se me pasaban un poquito los nervios, podía seguir hablando. La tercera pregunta es: ¿cómo preparas tu primer clase? Ok, pues desde el principio Preply le manda a los tutores una prueba diagnóstica que el alumno ya contestó con anterioridad. Esto nos ayuda a saber el nivel y esto es bastante importante de saber antemano, porque así podemos saber, ya estudió español, tiene conocimiento previo, en qué ámbito lo quiere utilizar. Y a partir de allí yo hice 3 diapositivas. Una que fue de introducción con frases básicas, saludos, despedidas, frases que íbamos a utilizar en la clase como no entiendo, más lento, puedes repetirlo y etcétera. Y la segunda fue un poco más básica, porque empecé por los sonidos del abecedario, palabras nuevas, para que pudiera irse familiarizando con los sonidos del español. Y una tercera que contenía un ejercicio que recuerdo era sobre el Día de los Muertos, aquí en México. Y me parece que le dejé de tarea escuchar una canción. Una canción de La Llorona que cantaba Ángela Aguilar, para que fuera conociendo las tradiciones de México, la pronunciación. Y creo que le dejé un ejercicio del pan de muerto. Cuarta pregunta: ¿a quién te tocó darla? Esta la recuerdo muy bien y con mucho cariño. Fue un estudiante del Reino Unido y se llama James. Él me contaba que no había aprendido nunca español, pero se había casado con una costarricense y pues se me hizo súper romántico, se me hizo muy lindo, que dije, es que quiero aprenderlo por mi esposa. Entonces eso lo marcó. Y muy, muy correcto el señor, muy buena onda, muy top. Fue una primera clase muy buena. Recuerdo que incluso él me decía, con preguntas básicas, él me iba guiando con las preguntas. ¿Cómo puedo decir esto? Y eso me ayudaba mucho a preparar las siguientes clases. Narrar la experiencia completa en 10 minutos. No sé si puedo en 10 minutos porque es bastante larga, pero voy a tratar de sintetizarla. Pues al principio tenía miedo de no quedar, porque ya habría aplicado a otra compañía para enseñar español, pero pues había sido rechazada mi solicitud porque pues había muchos maestros entrando allí. Entonces cuando intenté aquí con Preply tenía bastantes nervios. Ya que llega mi correo de que me habían aceptado para enseñar el español, pues me quedé en shock. Y después pues la emoción, no me lo podía creer aún. Luego, como los días iban pasando, pues me llegó la notificación al correo de que alguien había agendado su primer clase conmigo. Y no estoy segura, pero creo que era para el día siguiente de que me había llegado ese correo. Entonces estaba un poco nerviosa.
Bueno, llegó la primera clase y me la pasé súper bien. El estudiante que mencioné, James, era muy tranquilo, me sentí mucho mejor, justamente porque es bien tranquilo, como que me lo contagió. De hecho, él me llegó a decir que no estaba muy seguro al principio de seleccionarme como su tutora porque cobraba muy poco, de los $7. Y decía, pues, ¿si es mala maestra? Y ya después me dio el consejo de subirlo y eso me ayudó mucho. Con el tiempo llegaron más estudiantes y claro, me tomó un poquito de tiempo aprender de ciertos errores que cometí, pero aprendí a mejorar las clases y pues hasta ahora sigo aprendiendo, claro. Ya no tengo los mismos miedos, de hecho me lo hago con bastante confianza, ya tengo mis materiales preparados. Si acaso los que llego a el momento a elaborar un poquito más es para los niños, es lo que más disfruto, pero algunos, por ejemplo, les gusta reaccionar más a juegos, relacionar palabras con dibujos. Otros les ayuda más utilizar los animales, que es su tema favorito, y etcétera. Pues hasta ahora me esfuerzo por seguir mejorando. Creo que ese sería un poquito el resumen. Creo que fue bastante breve. Y número 7. ¿Qué podrías haber hecho mejor? Creo que en su mayoría mi primera clase fue muy buena. Sí, creo, pero creo que pude no haber añadido tanto. Por ejemplo, en el último ejercicio que añadí sobre el pan de muerto, siento que allí yo le puse demasiado. Fue un vocabulario que aún no se debía ver y aparte le di ejercicios como sobre letra. No están mal esos ejercicios, pero pues tenía que enfocarme en algo más básico. Y siento que es también esa clase de ejercicios, pero no para un estudiante que es principiante y que nunca había tomado estas clases. Siguiente pregunta. Danos 5 tips para la primera clase. Ok, yo creo que la primera va a ser comunicarte con el estudiante. Trata de saber lo más que puedas de él. La segunda es trata de pensar en ti. En algún momento tú fuiste estudiante, que te hubiera gustado que te enseñaran. Empieza por lo básico. Por ejemplo, si quisieras aprender matemáticas, no puedes pasarte a unos ejercicios muy grandes. Primero tienes que aprender sumando, restando y etcétera. Entonces, vete por lo básico. Y no temas del decirle a la persona, oye, si quieres un tema más avanzado, permíteme prepararlo y con gusto te voy a darle una clase que tú esperas y que pues te haga sentir satisfecho. El tercero sería no pedirte demasiado, porque a mí me pasó. Y a veces sentía el temor de tomar a otros estudiantes más avanzados por miedo a que yo no podía. Sin embargo, pues fue un error porque a veces esos estudiantes lo que más necesitan es charla y nada más. Y además me pasaba que decía que mi nivel de inglés no es avanzado. No pienses eso, no pienses que necesitas de tu nivel de inglés B2, C1, etcétera, ¿no? De hecho, hasta la fecha hay estudiantes con los que me conecto y a veces no entienden cierta palabra en español y les debo ayudar un poquito dándole la idea en inglés. Y yo solito estoy diciendo, no quiero nada de inglés, quiero solo español, que es lo que ya vine a aprender. El cuarto sería que utilices muchas ayudas. Las plataformas donde enseño, por ejemplo en Preply, ya vienen con algunos seminarios en línea con tutores que ya te dan su opinión, te dicen qué puedes hacer, cómo abordar ciertos temas, cómo preparar algunas clases, vencer los miedos. Y el quinto sería, no dejes de ser creativo. Ese va a ser la clave. Y no solo me refiero a que hagas presentaciones de Canva o PowerPoint muy bonitas, muy elaboradas, no. Sencillamente piensa en los temas, trata de hacerlos creativos. Piensa en las rutinas. En una rutina del día tú piensas en vocabulario de la casa, vocabulario del supermercado, el doctor, etc. Entonces siempre trata de imaginar qué otros aspectos puedes ver. Trata de ver desde un punto de vista más abierto. Y no sé si fueron ya los 5 tips. Creo que sí, espero que sí. Y si no, pues hay un video donde los tutores comparten los tips para vencer estos miedos para las primeras clases. Entonces recomiendo mucho ver esos videos de este mismo canal de Hacelingua para que puedan ayudarte en tu primera clase y a responder otras preguntas que tal vez no habías podido encontrar la respuesta aún. Entonces eso sería todo por ahora. Bye.